al mundo. Así amaneció. La semana pasada se terminó de fraguar el golpe de Estado en Venezuela. El CNE declaró una vez más a Maduro, reforzado en lo que se puede decir que el Tribunal Supremo y ahora las Fuerzas Armadas, que ratificaron hace más de 23 horas la absoluta lealtad y subordinación a Maduro, al dictador Maduro. Para hablar de cuáles son los posibles escenarios después de todo esto, hemos contactado una vez más al gran periodista y comunicador y presidente, editor del Diario Nacional del Venezuela, estado ahí donde las papas queman, Miguel H. Otero. Señor Otero, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días. La verdad es que no soy muy optimista, le soy sincero, viendo las cosas desde afuera. Obviamente no estoy donde las papas queman, ni puedo escuchar lo que dice la gente en Venezuela solamente a través de redes sociales y algunas entrevistas. Pero mi poco optimismo tiene fundamento o no, señor Otero. Bueno, es lógico que piense así, porque la verdad es que Maduro se está manteniendo por dos elementos que son muy importantes y fuertes, que es el alto mando militar, el alto mando y el miedo. Él ha desatado una represión increíble, tiene 2.500 presos que están juzgando a la gente por terrorismo, gente que tiene un video en su teléfono celular o cualquier cosa, y tienen adolescentes presos, mujeres en estado, o sea, están haciendo una represión terrible, y cuando hay una movilización, pues ellos colocan batallones del ejército en las entradas de los barrios. Entonces, el miedo es un elemento fundamental para el mantenerse, y también el alto mando militar, que es el que dio el golpe de Estado junto a Maduro. Ellos dieron un golpe de Estado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es un país entero contra él. Ya no es un país polarizado. Cuando había aquellas grandes manifestaciones contra Chávez, o aquellas elecciones donde le hicieron trampa a Capriles por 3 puntos, bueno, era un país polarizado. Ya no es un país polarizado. Cuando hablamos de una elección donde hay 70-30, 70-30 tomando en cuenta, uno, que mucha gente no fue a votar por miedo, o mucha gente le hacen creer que ellos saben por quién votan, los empleados públicos los amedrentan, y además de eso está la diáspora. Somos 5 millones de votantes que estamos fuera, casi un tercio de los votantes que no los dejaron votar, solo votaron 60.000. Entonces, la verdad de esas cifras es que no es 70-30, es 85, 90-10. O sea, es un país que quiere salir de Maduro. Y eso es un factor importante. Maduro está arrinconado, está a la defensiva. Claro, dirán, pero ¿cómo va a salir? Bueno, nadie tiene esa bolita de cristal. Pero lo que sí puedo decir es que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, son parte de la población. Si la población 90 es 90-10, dentro de las Fuerzas Armadas también es 90-10. Y dentro del chavismo también es 90-10. O sea, ellos están en una situación verdaderamente complicada, y que en cualquier momento puede haber una ruptura, en cualquier momento puede haber algún tipo de mecanismo que implique la salida de Maduro. No es, ya ellos dieron un golpe de Estado cuando Maduro se autoproclamó con unas cifras incompletas, cuando el alto mando militar se presentó en la Corte Suprema de Justicia junto a Maduro. Ya eso es un golpe de Estado. O sea, cualquier cosa que pase es restituir la democracia. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro del señor Edmundo González? Porque la Fiscalía lo ha llamado a declarar y él ha dicho que el fiscal se comporta como un acusador política, condenando por anticipado. ¿Usted cree que le pueda pasar algo a la señora Machado? El mundo dijo que no iba a ir a la citación. Y a María Corina no lo han citado. Ahora María Corina está amenazada de prisión desde hace 10 años. Esto no es nuevo. Y ellos están criminalizando la disidencia de una manera terrible. Pero claro, esto es todo un proceso, no hay bolita de cristal que uno pueda decir qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que el mundo no se va a presentar en la fiscalía, y además no tiene ninguna excusa para citarlo, ninguna excusa para
criminalizarlo. Es todo un proceso de ajuste autoritario que no sabemos cómo va a terminar. Sabemos cómo está empezando, no sabemos cómo termina. ¿Qué sienten los venezolanos de lo que está diciendo el presidente brasileño Lula y el colombiano Petro? ¿Qué sienten cuando escuchan a un presidente español y a la Unión Europea que rechazan los resultados de las elecciones? Pero que este señor, disculpe, este dictador Maduro y Cabello se empecinan en quedarse en el poder. A ver, me imagino que están aterrorizados de entregar el poder porque saben dónde van a terminar. La verdad es que Maduro ha podido hacer una salida elegante, reconociendo el resultado de las elecciones. Eso significaba reconocer que el mundo había ganado las elecciones y tenía hasta enero, o sea, todo este tiempo para resolver sus problemas, negociar un país a donde irse, arreglar sus temas financieros, que evidentemente tienen unos grandes recursos por ahí, y irse. Hay 220 países en el mundo, más de uno lo iba a recibir encantado la vida. Entonces, él escogió la vía complicada, la vía de la confrontación, y no escogió la vía de la salida elegante. Entonces, no sabemos qué puede pasar. En un país que está eh, encrispado, que hay una mayoría absoluta del país que quiere salir de Maduro y que no sabemos en qué momento esas fuerzas se van a manifestar de una manera distinta a protestar verbalmente o mandar tweets. Va a haber una protesta distinta en algún momento. Estamos hablando a esta hora, ya son las 9 de la mañana y 20 minutos en todo el territorio ecuatoriano con Miguel H. Otero, él es periodista venezolano, uno de los periodistas más reconocidos allá en el vecino país. Miguel, Carlos Galecio te saluda. Las organizaciones internacionales están haciendo a tu criterio y a criterio de los venezolanos la presión necesaria para intentar lograr esta vez algo, o crees tú que el cuento va a acabar con el mismo final de siempre? Bueno, esta vez digamos, las organizaciones internacionales y los países están reclamando el conteo de las actas, como es lógico. Hay una votación y María Corina Machado tiene en su poder el 85% de las actas. Porque ¿cómo funciona ese sistema electoral? Funciona que cuando se hace el conteo hay una copia del acta que se la llevan el testigo. Entonces lo firman tres personas, la firma, bueno, pues la firma más gente, pero básicamente la firma el representante del Consejo Nacional Electoral, que es un chavista, la firma el representante de Maduro, y que es otro chavista, y la firma el de la oposición, y se llevan la copia. La gente no sabe que María Corina Machado, su historia política es que ella manejaba una institución, una ONG que se llama Súmate, que se ocupaba precisamente de la transparencia de las elecciones, el conteo de votos, etc. Y ella se ocupó de que al final estuvieran el mayor número de actas bien justificadas. Esas actas tienen un código QR que es imposible de falsificar. Entonces ella tiene las actas y esas son las actas que están en una página web que las ha puesto para que el mundo entero las vea. Esta gente no tiene cómo justificar lo que hicieron, porque ellos presentaron un resultado sin acta. O sea, ellos dicen que las actas de María Corina son falsas, pero las de ellos son inexistentes. Y las de María Corina tienen todas las características de ser actas verdaderas. Entonces, lo que está pasando, para regresar a la pregunta inicial, es que el mundo entero está diciéndole, bueno, pero si usted ganó, señor Maduro, saque las actas y diga cómo es que ganó, dónde están las actas, y no las tiene. No tiene manera de justificar eso. Y eso incluye países que son aliados naturales de Maduro, que incluyen México, Colombia, Brasil, Chile, etcétera. Pero todos están pidiendo las actas. El mundo entero pide las actas, salvo países que son automáticos apoyo de Maduro, como es Cuba y Nicaragua, que no les importa nada unas elecciones. Entonces, la situación internacional está bastante complicada para Maduro, incluyendo también las Naciones Unidas, la OEA, todas las organizaciones que tienen que ver con transparencia. Entonces, claro, ¿hasta dónde llega eso? Bueno, ellos no van a invadir Venezuela, eso no existe como salida, pero sí es un compromiso muy importante de todos estos países, de todas estas organizaciones, y eso mueve internamente, porque los militares que estaban cuidando las mesas saben lo que pasó ahí. Pero Y, lo, Miguel, y, lo,
Y los chavistas también saben lo que pasó ahí. Entonces, es un poco complicado para ellos mantenerse en un fraude electoral de esta manera. Es un poco complicado, pero no es imposible. En el pasado, la experiencia, al menos desde lo que se observa desde otros países, es que a pesar de que la lucha dura mucho, termina siendo al final muy poco para lo que quieren lograr los venezolanos. ¿Hay un ambiente en Venezuela esta vez distinto? Bueno, hay un ambiente donde el miedo juega un papel muy importante. Y estas dictaduras al final, ellos se oponen a la defensiva, reprimen con mucha fuerza, generan miedo, pero en algún momento determinado ese miedo puede desaparecer y ahí es el fin de la dictadura, porque es una cosa mayoritaria. Pero claro, yo no puedo decir, eso va a pasar la semana que viene, va a pasar dentro de un mes, va a pasar, no sabemos. Ahí son imponderables, puede haber un chispazo como hubo en la primavera árabe, puede haber cualquier cosa que genere una, una caída en cadena, que genere un cambio. Pero hay que esperar. Este miércoles María Corina Machado convocó a una nueva manifestación. La gente va a tener miedo también, pero van a salir. El ejército va a estar ahí, van a reprimir más, todo eso son características de lo que está pasando. Pero ellos están complicados, están con miedo, pues, porque ellos saben que esto puede desatar algo que ellos no pueden contener en un momento determinado. Son exactamente las 9 de la mañana con 24 minutos, 25 ya aquí en Ecuador. La verdad es que quiero ser positivo, pero me cuesta justamente por el dinero que tiene detrás Maduro para pagar a voceros como Zapatero, a voceros que en verdad dan lástima, porque todos los que entendemos algo de política sabemos que son pagados. La situación económica en Venezuela hoy en día, señor Otero, ¿cómo se encuentra? Porque por un lado vemos influencers que suben restaurantes muy lindos en Caracas, pero por otro lado sabemos que las noticias no son alentadoras dentro del país. La situación económica es bastante catastrófica para el régimen. O sea, ellos destruyeron el 80% del PIB en 7 años, convirtieron a un país con un movimiento económico importante en algo que se parece más a Haití que otra cosa. 90% de la población vive bajo un nivel de pobreza, 75% vive bajo un nivel de pobreza crítica. Y bueno, ahí vemos lo que significa la diáspora en Venezuela. Pero además de eso, ellos con esta situación electoral eh, invirtieron en muchos recursos en mantener el dólar controlado, pero ya se le se le acabó el dinero y tiene las sanciones, que es un poco que impide tener más recursos. Entonces la situación económica es muy complicada porque no es pagar influencers o 3 o 4 asesores, no, ellos tienen una población donde destruyeron el aparato productivo, donde todo el mundo depende del Estado, o sea, la mayoría de la gente depende del sueldo del Estado, la inflación se va comiendo ese sueldo, no tienen cómo cubrir costos, y eso incluye el pago a las Fuerzas Armadas, el pago a las policías, eso incluye todo. Entonces, el déficit que tienen o la incapacidad de honrar compromisos que tienen es muy grande, y no tienen de dónde sacar dinero, nadie les presta. Entonces, la situación económica es verdaderamente preocupante para ellos, porque la crisis es muy grande. El hecho de que haya unos restaurantes en una especie de burbuja que hay en Caracas no significa nada. En lo que uno sale de la burbuja, la miseria de la gente es verdaderamente increíble. Y bueno, y además, si Maduro se mantiene en el poder, habrán 2 o 3 millones más de personas que se irán del país. Ya empezó un fluir de gente hacia Colombia y hacia Brasil con un número bastante considerable. O sea, ya empezó otra vez Un éxodo. un éxodo. Entonces, la situación económica no es buena para ellos. No tienen de dónde sacar dinero para un poco compensar las cajas CLAP, que es como le mantenían a sectores populares ahí medio tranquilos. Se han convertido en algo, en una especie de carabato de lo que eran las cajas CLAP. Sí, no tienen dinero ni para pagar los colectivos, también tienen problemas pagando los colectivos.
Entonces, es problemático para ellos. Ese es uno de los factores más importantes que está operando ahora. Si ellos tuvieran dinero para mantener lo que mantenían algo antes, bueno, a lo mejor se mantendría mejor, pero ellos no tienen los recursos para mantener el nivel de puro, de contención a los problemas económicos que tiene la gente. Queremos primero agradecerle al señor Miguel H. Otero, periodista venezolano y presidente editor del diario El Nacional, uno de los diarios más importantes en Venezuela, por haber estado esta mañana con nosotros. La mayor de la suerte para usted y para los venezolanos, señor Otero. Gracias a ustedes. Hablamos de la situación, de la esperanza que puede tener Venezuela. Sí, hay un cambio importante, Carlos y Priscila, que es que la situación de la gente no es la misma, no hay el dinero para mantener ese contento que había antes y sobre todo el cansancio de la gente debe ser extremo, sabiendo que está a media cuadra de volverse Cuba. Aquí, en Así Amaneció. El estado del